Y mi nombre es Mario Nava, soy ingeniero químico, me dedico al tratamiento de las albercas, diseño, construcción, equipamiento y tratamiento químico. Tengo más de 30 años de experiencia en el ramo. Voy a hacer una presentación referente a las albercas con la finalidad de que los conocimientos que les pueda yo aportar les sean de suma utilidad para llevar a cabo el tratamiento y su control de sus albercas. Gracias. Listo. En esta presentación vamos a llevar a cabo estos puntos que estoy presentando a continuación, que son cálculos esenciales en las albercas, equipamiento básico de las albercas, operaciones de limpieza, análisis del agua, tratamiento químico y solución de problemas comunes. Los pilares sobre los que se basa una alberca para que opere de manera eficiente son tres. Tener un sistema de recirculación que esté bien diseñado y que funcione en óptimas condiciones. Una limpieza física regular, permanente y constante. Y un tratamiento químico adecuado con su control mediante análisis del agua. Los cálculos esenciales de la alberca son los siguientes. Cuando uno va a construir o a realizar una alberca, se deben de tomar los factores de diseño para las instalaciones. Básicamente son tres factores los que debemos de tomar en cuenta. Primero, el uso es el que se va a dar a la alberca, si va a ser residencial o si va a ser comercial. Obviamente una alberca comercial está sujeta a mayor cantidad de usuarios, por lo que las consideraciones para el diseño son diferentes al de una alberca residencial. Una alberca residencial se diseña con una velocidad de rotación de 6 horas y una alberca comercial con una velocidad de rotación de 1 a 6 horas. ¿Para qué? La velocidad de rotación es el tiempo que requiere el sistema hidráulico, toda la red de tuberías, para que todo el volumen de agua pase en un tiempo determinado a través del sistema de filtración. Esto nos permite recuperar el agua en mayor o en menor tiempo. Por eso es que en las albercas comerciales se requiere un tiempo mucho más corto de recuperación que una alberca residencial. Y por último, el más importante, el volumen de agua que vamos a tratar, que vamos a estar, que vamos a tener ahí puesto en la alberca y que tenemos que estar manejando. El volumen de agua me controla el diseño de los accesorios que va a llevar la alberca, los diámetros de la tubería, la capacidad de todo el equipo de bombeo, de filtrado y de calentamiento. Y por último, nos va a ayudar a determinar la cantidad de químicos que debemos que debemos aplicar para que la alberca siempre se encuentre en óptimas condiciones. En el volumen de la alberca, en una alberca nueva, pues lo determina el diseñador o el cliente en base a sus necesidades. En una alberca existente tenemos que determinarlo o el operador, ya sea el propietario, el administrador o el jefe de mantenimiento, debe de conocer el volumen, porque este dato nos permite a los asesores o a los que nos dedicamos a esto darles la dosificación de los productos químicos y determinar si los equipos que están instalados son los adecuados o se requiere hacer algún cambio. Hay diversas configuraciones de albercas para el volumen, para calcular el volumen. Son albercas de profundidad constante. Aquí presento un pequeño diagrama y los cálculos que se deben de hacer. Normalmente multiplicamos la longitud, el ancho y la profundidad para determinar el volumen. El siguiente caso es una alberca con diferentes profundidades, pero pendiente fija.
Y los últimos casos, en el caso de alberca comerciales, son de diferente profundidad, pero con un brinco tipo escalón. Cada una de las albercas, el volumen se calcula de acuerdo a cómo está configurado. El volumen se expresa en metros cúbicos o en litros de agua, cualquiera de los dos. Entonces, cuando tenemos en metros cúbicos, para pasarlo a litros se multiplica por 1000, y cuando lo tenemos en litros, lo dividimos entre 1000 y nos va a dar los metros cúbicos. ¿Sí? Con esos datos vamos a ir diseñando los componentes que va a llevar la alberca, los que van propiamente en el vaso y los que van en el cuarto de máquinas, y todos los accesorios que pueden ser complementarios dependiendo del uso de la alberca. Los primeros son los drenes de fondo o las succiones que van en el piso. En el caso de las albercas residenciales se utilizan unos de este tipo, y las albercas comerciales utilizan unos de mayor capacidad. El siguiente elemento de limpieza es el desnatador, que es el que nos ayuda a mantener la superficie limpia, y los rebosaderos, que es el caso de las albercas comerciales. El otro es la boquilla o toma de aspirado, que es donde conectamos nuestra barredora para hacer las labores de limpieza. Y las de retorno, que son las que regresan el agua que ya pasó por el filtro, el sistema de calentamiento, y de regreso a la alberca ya limpia y climatizada. En el cuarto de máquinas debemos tener válvulas de control para decidir de dónde vamos a estar recirculando el agua, ya sea piso, desnatador o barredora, dependiendo de la operación que vayamos a hacer. También tenemos el sistema de bombeo, que es el que nos va a permitir hacer que el agua circule por todo el sistema hidráulico para que la alberca funcione de manera eficiente. Los filtros, que son los que mantienen el agua limpia, tenemos filtros de varios tipos, grandes, chicos, todo siempre adecuado al volumen del agua que tenemos en la alberca. Y posteriormente tenemos los sistemas de calentamiento, que hay varias alternativas para hacer la climatización del agua, que son gas, eléctricos, bombas de calor, resistencia eléctrica y paneles solares. Aquí tenemos un diagrama general de una alberca en donde se ven todos los elementos que debe de tener: desnatador, boquilla de aspirado, dren de fondo, los tres conectados a un sistema de bombeo con unas válvulas de control. Después la motobomba hace que el agua pase a través del filtro y el calentador, y ya climatizada el agua regresa a la alberca. Estos son los elementos básicos que debe de tener una alberca. Un buen diseño inicial, tanto hidráulico como de equipamiento, filtración y calentamiento, nos va a permitir que la alberca siempre opere de manera eficiente, cristalina y libre de problemas. La segunda parte son las operaciones de limpieza. Aquí tenemos que se tienen que hacer permanentemente. Una alberca es como tener un cuarto, una casa sin techo, en donde todo lo que tenemos, la contaminación entra por la parte de arriba, siempre está expuesta. Entonces debemos de estarla limpiando de manera permanente. Ya sea que se contamine por las condiciones del ambiente, polvo, hojas, etcétera, tanto la suciedad o la contaminación que ingresan los usuarios que van a nadar. La limpieza de la alberca son 3 que se hacen directamente en el vaso y 2 que se hacen en cuarto de máquinas. La limpieza de la superficie se debe de hacer diariamente. Debe estar no debe de haber materia flotante en el agua. El cepillado de paredes y piso se tiene que hacer 2 veces por semana como mínimo. Y el barrido o aspirado también se tiene que hacer 2 veces por semana como mínimo en albercas comerciales. En albercas residenciales se puede hacer 1 vez por semana. La limpieza del filtro se tiene que hacer cada vez que el indicador de presión o el manómetro
nos suba cierta cantidad de kilos o libras en el indicador, lo que significa que ya se saturó el filtro con suciedad y debemos de lavarlo. Dependiendo del tipo de filtro que hayamos elegido en la instalación, será el método de lavado que debemos llevar a cabo. Al mismo tiempo que se lava el filtro, se debe de limpiar la trampa de pelo que está integrada en la bomba. Es una canastilla en donde se detienen objetos que nos pueden dañar el mecanismo de la bomba. Ahí se atrapan, hemos encontrado gorras, gogles, objetos, juguetitos que se quedan atrapados en la canastilla, porque si esos logran entrar, o alguna piedra logra entrar al impulsor de la bomba, lo puede atascar o lo puede romper. Ok, la limpieza de la superficie se hace con una red. Ok. Vamos a pasar a la parte del análisis del agua, que ya es la parte que es previa al tratamiento de la alberca. Me voy a seguir tantito, perdón. Muy bien. El análisis del agua son todas aquellas actividades que nos permiten conocer la calidad y las características. Este análisis se lleva a cabo con un dispositivo que se conoce como analizador o colorímetro. Los resultados nos sirven para establecer el tratamiento que vamos a llevar a cabo. Siempre basado en el volumen del agua, vamos a calcular las cantidades de producto químico que debemos agregar. Actualmente, ya tiene tiempo, se oficializó una norma oficial mexicana que regula la higiene que debe practicarse en las albercas de uso público, que es la norma 0245 de COFEPRIS. Ahorita vamos a platicar un poco de esa norma. Los analizadores que tenemos disponibles para llevar a cabo el análisis del agua son de tipo visual o son de tipo electrónico. Los dos nos sirven para lo mismo, nos dan valores que necesitamos para tomar las decisiones en el tratamiento. Los parámetros que debemos de medir en la alberca, en el agua, son el cloro, se mide 2 veces al día como mínimo y la norma nos marca cada 4 horas. Las cloraminas, una vez al día, y la norma nos marca que una vez a la semana. El pH diariamente, la norma dice cada 4 horas. Alcalinidad total y dureza total, yo recomiendo que se haga semanalmente. La norma no indica nada de estos parámetros. El estabilizador o ácido isocianúrico, que es el que se acumula cuando se utilizan cloros estabilizados, la norma indica que se debe de hacer semanalmente. Y el análisis bacteriológico que se hace en un laboratorio externo se debe de hacer cada 2 meses de acuerdo a la norma. Todos los valores que obtenemos al hacer el análisis deben de quedar asentados en una bitácora de control que se debe de llevar permanentemente y todos los días que se haga uso de la alberca. El análisis bacteriológico, la muestra la toma el mismo laboratorio que va a llevar a cabo el análisis, y son 2 pruebas básicamente: coliformes fecales y amibas de vida libre. Esto viene en la norma. El resultado se debe de anexar a la bitácora de control. La norma oficial mexicana establece los requisitos de higiene y calidad que deben de cumplir las albercas que están destinadas para uso público, ¿sí? En la norma 245, la sección 5 nos indica los rangos permitidos para cada uno de los parámetros que se van a analizar y el método de medición que debe llevarse a cabo y la frecuencia. En esta tabla nos indica el pH, la turbidez,
el cloro residual libre, las cloraminas, las bromaminas, en el caso de que utilice bromo. Ahorita vamos a ver qué productos se utilizan para la desinfección. Y el estabilizador o ácido isocianúrico que debe de tenerse, coliformes fecales y amibas de vida libre, que es el bacteriológico. Bien, el tratamiento químico. Una vez que nosotros tenemos ya hecho nuestro análisis, empezamos a tomar decisiones respecto a las cantidades que deben de aplicarse a la alberca para mantener los parámetros dentro de los rangos que están especificados. Una recomendación muy importante a la hora de manejar productos químicos es que nunca se deben de mezclar dos compuestos diferentes en un mismo recipiente. Pueden causar reacciones químicas muy violentas e incluso pueden llegar a la muerte. Es bien importante que nunca se mezclen y sobre todo afuera de la alberca. En la alberca se puede mezclar absolutamente cualquier producto químico y en un recipiente externo no se debe mezclar nunca nada. Ahora, el tratamiento químico consiste en adicionar al agua productos químicos cuyo efecto individual contribuye a conservar en condiciones óptimas la alberca desde el punto de vista de higiene, confort y estética. El tratamiento se hace en base a los análisis obtenidos y los productos que se van a utilizar para llevar a cabo el análisis. Perdón, el tratamiento. Es preferible hacer siempre tratamiento preventivo a hacer tratamiento correctivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a agregar una serie de químicos para prevenir que el agua pueda descomponerse o tener un problema. Todo lo que nosotros apliquemos va a ser antes de que suceda alguna algún problema de turbidez, desbalance de pH, problema de calcio, problema de alcalinidad total alta, cloraminas, etcétera. Siempre vamos a ir un paso adelante para que el agua no se nos descomponga. Muy bien. El proceso de desinfección. Este proceso se lleva a cabo mediante la adición de producto desinfectante, el cual elimina agentes patógenos y otros contaminantes del agua. El producto más utilizado a nivel mundial es el cloro, y existen varios tipos de cloro que pueden usarse para la desinfección de las albercas. Ahorita los vamos a ver. Como producto alterno al cloro se emplea el bromo, que están en la misma familia de desinfectantes del cloro, pero tiene otras propiedades que lo hacen amable en algunos casos, en albercas de uso comercial. El proceso de desinfección inicia desde que los usuarios entran a la alberca. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a dejar toda la materia que contamina, ya sea grasa corporal, bacterias, virus que traemos en el cuerpo, polvo, tierra, todo eso empieza a ingresar a la alberca y nos introduce gérmenes patógenos y materia orgánica. La materia orgánica es lo que el cuerpo suelta como orina, sudor, grasa corporal, células muertas, etc. Al aplicar el desinfectante, ya sea el cloro o el bromo, inicia la desinfección y el resultado es que el agua queda libre de gérmenes patógenos y de materia orgánica y el proceso termina cuando el filtro remueve toda la materia muerta y deja el agua totalmente cristalina y limpia. El cloro residual, que según la norma nos indica que es de 1 a 5 partes por millón, es el resultado de aplicar cloro. Nosotros tenemos una cantidad de contaminación que nos demanda cierta cantidad de cloro. Cuando nosotros destruimos toda la contaminación que tenemos presente,
ya no tenemos cloro. Entonces nosotros debemos de aplicar un cloro extra para que esté listo para poder atacar cualquier nueva contaminación que ingrese a la alberca. De los subproductos que tenemos de la desinfección es, obviamente, toda la materia muerta de los gérmenes patógenos que tuvimos ahí, eh, cloraminas que se forman por la reacción entre el cloro con la materia orgánica. Estas cloraminas son un producto poco deseable en las albercas porque nos puede producir irritación de ojos, vías respiratorias, incluso en la piel. Cuando hay exceso de cloraminas en el agua, el olor del ambiente o el olor de los vapores que suelta el agua son extremadamente picantes. Y la única manera que tenemos para eliminarlos es aumentar la dosificación de cloro de manera que se transformen en un compuesto que se gasifica y lo podemos eliminar de la alberca. Es muy importante que las albercas techadas de uso comercial tengan una buena ventilación, porque el no tener una buena ventilación nos va a favorecer la acumulación de cloraminas, porque las cloraminas, como ya mencioné, se eliminan gasificándose del agua. Entonces, si nosotros removemos todos esos gases que se van saliendo del agua, podemos mantener el ambiente libre de cloraminas y no se recondensan, porque puede ocurrir que se recondensen si no se tiene una ventilación adecuada. Entonces, la manera en que se controlan las cloraminas es haciendo supercloración periódica para que tengamos un control. Siempre vamos a tener cloraminas en una alberca comercial, siempre. El objetivo es mantenerlas dentro de los límites permisibles, que es de 0 a 0.5 partes por millón. Los productos que podemos utilizar para la desinfección en el caso de los cloros son los siguientes. El hipoclorito de sodio, que es un cloro líquido, es un producto de baja concentración, es altamente soluble, no contiene estabilizador, no deja residuos en el agua. Es un producto, al ser de baja concentración, ocupamos mucho espacio para el almacenamiento. Y también sube mucho el pH. Hay que estar controlando permanente el pH. Y pierde concentración durante el almacenamiento. Es un tratamiento muy económico para una alberca comercial y es muy recomendable. El siguiente hipoclorito es el de calcio. Los hipocloritos tienen la característica de que no contienen estabilizador. Esa es una ventaja en una alberca comercial porque actualmente COFEPRIS ya no permite el uso de cloros estabilizados en albercas techadas. Ya es una normatividad que se tiene que llevar a cabo. Y los hipocloritos cumplen con esa condición, no contienen estabilizador. Y eso es una gran ventaja, además de que un exceso de estabilizador, cuando se acumula en el agua, se va concentrando, nos puede llegar a producir turbidez residual que es muy difícil de eliminar, sumamente difícil. Y se tienen que emplear otros métodos de tratamiento que nos incrementan el costo para poder mantener el agua transparente. Bueno, dentro de las características del hipoclorito de calcio es que es un producto seco, hay granular, tableta, pastilla, no tiene estabilizador y es estable en almacenamiento, es altamente soluble. Desafortunadamente nos incrementa el contenido de calcio, lo cual aumenta la dureza del agua. Entonces, se puede usar un tiempo y cuando la dureza ya sobrepasa o estamos cercanos al límite máximo permitido, debemos de suspender su aplicación para que no se nos salga la dureza del límite permitido. En algunos casos se puede colocar dispositivos para la dosificación y eso facilita la cloración. Los cloros estabilizados son sumamente concentrados, o sea, tienen un alto contenido de cloro
por lo que las cantidades que se dosifican y los espacios de almacenamiento, pues es fabuloso porque no necesitamos mucho espacio con poco producto, podemos incrementar el contenido de todo en el agua. No deja residuos sólidos en el agua, no pierde concentración con el tiempo y ahí está disponible en varias presentaciones que nos facilitan la aplicación. La desventaja es que baja ligeramente el pH, incrementa el contenido estabilizador. Esto yo lo veo como una gran desventaja porque nos produce turbidez permanente. Altos valores de estabilizador en el agua interfieren con pruebas de alcalinidad y pueden enturbiar el agua. Incluso la pueden poner verde. No es muy recomendable el uso de tricloro en albercas comerciales. El bromo. El bromo es un producto que se está popularizando mucho porque resulta que las bromaminas que se producen con la materia orgánica y el bromo no son nada irritantes. No son nada irritantes en relación a las cloraminas. Esa es una gran ventaja porque de alguna manera nos quitamos el tema de tener que estar lidiando con las cloraminas, que que es un problema permanente en las albercas comerciales. Tiene esa gran ventaja, pero también tiene una gran desventaja el bromo. Es excesivamente caro. Tiene una concentración de desinfectante equivalente a cloro como del 58% y tiene un precio más elevado que el tricloro, que es el más concentrado. Entonces, sí es poco recomendable. Digamos, si hay las posibilidades de adquirirlo, bueno, pues es un producto buenísimo para la desinfección por el tema de las bromaminas, que no son nada irritantes, pero sí es un producto muy caro. Ahora, para el pH. El pH es el grado de acidez que tiene el agua y la escala va de 0 a 14. El rango ideal para una alberca es de 7.2 a 7.6, ni más ni menos. La norma oficial nos indica de 6.5 a 8.5, lo cual definitivamente no es recomendable, porque el pH influye en otras condiciones químicas. Regula la potencia que tiene el cloro. Si yo mantengo el pH de 7.2 a 7.6, la especie de cloro que se forma es la que tiene mayor poder desinfectante. Si yo me salgo de 7.6 hacia arriba, la especie de cloro que se forma tiene muy poco poder desinfectante. Entonces, los procesos de desinfección se vuelven menos eficientes. Si yo me voy al rango de pH debajo de 7.2, el cloro se gasifica de una manera tan acelerada que no permite que quede residual. Entonces, es muy importante que siempre mantengamos el pH en el rango que estamos estableciendo de 7.2 a 7.6. Por otra parte, el pH más abajo de 7.2 tiende a formar un desequilibrio químico en el agua y se forma un agua sumamente corrosiva y nos va a destruir las partes metálicas con las que entra en contacto el agua. En este caso, los calentadores. Los calentadores tienen intercambiadores metálicos y se pueden destruir muy rápido si no controlamos el pH. De la misma manera, si nos vamos hacia el pH arriba de 7.6, nos causa el desequilibrio químico contrario, que es un proceso acelerado de incrustación, de depósito de sarro. Y ese sí es generalizado en todas las superficies que toca el agua, tuberías, equipos y paredes y piso de la alberca. ¿Sí? Entonces aquí sí no debemos hacerle mucho caso a la norma porque el rango de pH que permite es muy, muy grande
pero salirnos de rango nos puede causar problemas de equilibrio químico. ¿Qué productos se utilizan para bajarle pH en el agua? Ácidos. Ácido muriático, que es un líquido, o ácido seco. El ácido seco es más fácil de manejar, no es peligroso, no es corrosivo, y el ácido muriático pues, requiere otros cuidados. Para subir el pH utilizamos sales alcalinas de carbonato de sodio. Incluso se puede utilizar otro que es hidróxido de sodio, que es un poco más fuerte, pero también requiere manejo especial. Lo más común es utilizar sales de carbonato de sodio. Es un producto seco y es de muy fácil manejo. La alcalinidad total es una suma de ciertas sales que son carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Este valor de alcalinidad está muy ligado al valor de pH. Cuando nosotros subimos el pH, también sube la alcalinidad total. Cuando bajamos el pH, también baja la alcalinidad total. Juntos, estos dos parámetros, con la dureza y con la temperatura, nos dan unos factores que se utilizan en una fórmula para calcular un valor que se llama índice de saturación de Langelier. Combinando el pH, alcalinidad, dureza y temperatura, calculamos nuestro índice de saturación y ese índice de saturación nos indica si el agua es corrosiva o si es incrustante, si destruye las superficies o si deposita sales en las superficies. Entonces, el control de la alcalinidad ligada al pH y la dureza es muy importante. Eso se llama equilibrio químico, es lo que les mencionaba hace rato. Un exceso de sales por un desequilibrio químico nos va a causar sarro. Y una deficiencia de sales causada por desequilibrio químico nos va a causar corrosión. Cuando el valor de la alcalinidad debe estar entre 80 y 120 partes por millón. Cuando el valor es bajo, debajo de este rango, se pueden aplicar sales de bicarbonato de sodio. Cuando el valor es alto, se deben de hacer dosificaciones localizadas de ácido, cualquier tipo de ácido, en una zona específica de la alberca. Todo en un solo punto. Pero siempre debemos de aplicar la cantidad de ácido sin que se nos baje el pH, porque el ácido también baja el pH. Cuando la alcalinidad total viene en concentraciones muy altas en el agua de suministro, porque hay zonas en México donde eso sucede, se debe de mantener el pH lo más bajo posible, a 7.2, la mayor parte del tiempo, para favorecer que la alcalinidad se mantenga en el valor más bajo posible. La dureza del agua es la suma de sales de calcio y magnesio. El rango ideal es de 200 a 400 partes por millón. Cuando la dureza es baja, se puede subir aplicando cloruro de calcio. Cuando la dureza es alta, la única manera que tenemos para bajarla es instalar un suavizador de agua para que suavice el agua de suministro y entre a la alberca con dureza más baja, para que al paso del tiempo y conforme se vaya rellenando la alberca, logremos controlar la alcalinidad, perdón, la dureza dentro de los límites que establece la normatividad. El ácido isocianúrico es un compuesto que se acumula en el agua cuando se utiliza cloro estabilizado, o sí, los tricloros, dicloros. El rango que debe de manejarse es de 0 a 50 partes por millón. Ya no está actualmente permitido usarse en albercas techadas por la norma 245. La única manera que tenemos de reducir el contenido de estabilizador es drenar parte de la alberca y volverla a llenar. Y evitar el uso de cloros estabilizados.
Sí les recomiendo que los cloros estabilizados los usen lo menos posible o no los usen, porque siempre van a causar problemas de turbidez y a mayor concentración de ácido isocianúrico, mayores serán los problemas de turbidez en el agua y más caro va a ser el mantenimiento porque tenemos que estar utilizando productos que nos ayuden a controlar la turbidez. Ahorita vamos a ver qué productos se utilizan. La dosificación de cloro, aquí tenemos una fórmula en donde la dosificación se refiere siempre al volumen de agua y a la cantidad de incremento en el contenido de cloro que queremos lograr. Es decir, los gramos o mililitros de cloro que debo de aplicar del producto que voy a usar, de los que vimos hace rato, primero es cuántas partes por millón deseo incrementar mi cloro en el agua, multiplicado por el volumen y dividido entre el porcentaje de cloro que se usa. Con esta fórmula nosotros podemos calcular cuánto cloro necesito para subir cuántas partes por millón. ¿Cómo se toma la decisión de cuántas partes por millón debemos de usar? Obviamente sobre la práctica se va uno dando cuenta cuál es la demanda de su alberca. Cada alberca es diferente y depende mucho del número de usuarios para que, se pueda establecer cuánto producto debemos utilizar. En nuestra experiencia, una escuela de natación de uso regular utiliza 4 partes por millón de cloro por día y en temporada de curso de verano puede llegar a subirse de 6 a 7 partes por millón por día. Entonces, nosotros sustituimos estas partes por millón que estamos estableciendo aquí en la fórmula y con el volumen de la alberca podemos saber qué cantidad de cloro debemos de aplicar para que suban esas 4, 6 o 7 partes por millón que estamos estableciendo. Insisto en que cada alberca es diferente, cada alberca tiene sus necesidades. Entonces, 4 partes por millón que menciono solamente es una base de inicio para poder de ahí ajustar hacia arriba o hacia abajo según se necesite para cada alberca en particular. Bueno, para la medición de las cantidades que se van a aplicar, pues algunos empaques, algunos productos traen unas tazas medidoras, la gran mayoría. Entonces ahí puede uno saber cuánto le va a poner. Y si no, se pueden utilizar recipientes de uso común. Un envase de litro equivale aproximadamente a 1 kilo de producto. Entonces podemos utilizar envases de uso común siempre y cuando estén limpios y no se mezclen productos en el mismo recipiente. Ahora, los productos complementarios. Aquí tenemos también una fórmula general para calcular cuánto se debe de aplicar de los productos complementarios. Hablo de productos para regular el pH, productos para subir alcalinidad, para subir dureza, para bajar alcalinidad, para clarificar y productos auxiliares al cloro. Entonces, para calcular cuántos gramos o mililitros de producto debo de aplicar, multiplicamos las partes por millón que quiero subir, que ahorita les voy a dar la tabla, por el volumen de la alberca. Así es como se va, así, muy sencillo. Entonces, esta es nuestra fórmula y aquí está la tabla. Para bajar el pH, 6 partes por millón. Para subir el pH, 6. Algicida clarificador, ahorita les digo para qué sirve, 5 a 10. Floculante para clarificar el agua a sedimentar, de 10 a 50. Para subir alcalinidad, dureza y bajar alcalinidad. Estas son las ppm que debo de sustituir en la fórmula que les había yo mencionado. Entonces, tomo de esta tablita las ppm de cada producto, las sustituyo en la fórmula
y me da las cantidades de cada uno de estos productos que debo aplicar para hacer la corrección que quiero hacer en el tratamiento o en los parámetros de la alberca. Ahora, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Este algicida clarificador, que entre paréntesis viene ahí una marca comercial, que es Crystalline, nos ayuda a controlar la turbidez causada por el estabilizador. Lo que les mencionaba ya hace un momento. El cloro estabilizado nos deja un residuo que causa turbidez paulatina. Primero es poquito, poquito y empieza a subir hasta que ya es insostenible e incontrolable. Si nosotros aplicamos este algicida clarificador en las proporciones que les estoy indicando de partes por millón, podemos lograr que el agua se clarifique un cierto tiempo. Es decir, yo lo aplico ahorita esta semana y la siguiente semana le vuelvo a aplicar lo mismo, y no importa que tenga yo mucho estabilizador en el agua, se va a mantener cristalina. Pero si lo dejo de poner, se va a poner turbia. Es como un maquillaje que le estamos poniendo al agua, porque el problema sigue ahí. Entonces, la única manera de resolverlo es reducir el contenido estabilizador en el agua. Muy bien. Vamos ahora a pasar a una sección de problemas comunes, pero antes les quiero dar un pequeño tip de la norma 245, si me permiten tantito. Ahorita. Muy bien. La NOM 245 es una reglamentación que se publicó en el Diario Oficial, me parece que en 2011 o 2012, por ahí. Entonces, esto regula qué tipo de tratamientos, qué controles y qué métodos de operación se llevan a cabo en las albercas para asegurar la higiene del agua y de las instalaciones. La norma tiene varias secciones. Permítanme tantito. La norma tiene varias secciones. Obviamente, el objetivo, la introducción, referencias, definiciones, abreviaturas, etcétera, etcétera. La sección en la que la norma nos dice exactamente qué es lo que debemos de llevar a cabo, qué controles, qué papeleo, qué operaciones debemos llevar a cabo, es la sección número 5. ¿Sí? En la sección número 5 nos dice, aquí está especificada, bueno, aquí tengo una pequeña relación de cada una de las secciones, pero la que nos interesa es la número 5, que son los requerimientos específicos que debe cumplir el propietario o administrador de una alberca que presta servicio al público. La sección 5 nos indica los requisitos que el centro acuático debe cumplir. Incluye controles y documentación, así como el cumplimiento desde el punto de vista operativo. Incluye procedimientos específicos que deben realizarse y quedar documentados en bitácora o una carpeta de seguimiento y debe de llevarse en orden cronológico. También incluye los rangos de los parámetros que deben medirse y la frecuencia, que fue la tablita que vimos en la parte anterior. Entonces aquí dice 5.1, procedimientos y bitácora. Estos son documentación y operación. Es decir, debo tener mis papeles con mis procedimientos.
cómo se lava el filtro, cómo se lava la trampa de pelo, cómo se cepilla, o sea, un listado general, un manual de la alberca, en donde diga cómo se hacen todas las operaciones, ¿sí? Eso es un manual de procedimientos para cada alberca que debemos de simplemente tener, ¿sí? Y la bitácora ya es algo que debemos de estar ejecutando continuamente. Es decir, tenemos nuestro papel, hacemos nuestro análisis y la vamos llenando. Contingencias. En caso de contingencia sanitaria, que es que la alberca tiene un problema, que ahorita vamos a ver los problemas, debemos de tener los procedimientos de corrección del problema, que eso es documentación, y la operación, que es hacerlo en caso de que ocurra. O sea, tenemos el procedimiento por escrito y después, si sucede algo, tenemos que hacerlo y documentarlo en bitácora. El reglamento es todas aquellas acciones, no hay una cosa específica, pero son todas aquellas acciones que deben de estar a la vista del público que les ayuden a mantener condiciones de higiene, que se bañen, que no entren con alimentos, que utilicen sandalias, etcétera, etcétera. Todas aquellas códigos de comportamiento que nos permitan que el agua y las instalaciones se mantengan de forma higiénica. La documentación, pues, es propiamente el reglamento escrito y la operación es llevarlo a cabo. Prohibición de mascotas. Bueno, lo puede uno poner en el reglamento, pero en ocasiones encontramos algunos inspectores que dijeron no. Tiene que prohibir la entrada de mascotas con el simbolito del perrito y el tachecito. Bueno, lo menciono aquí, ¿no? Las regaderas con insumos sanitarios, que es pues tener la toallita, la jabonera y pues que haya todo eso siempre, ¿no? Superficies libres de biopelícula. Esto es que las paredes no estén resbalosas, que estén limpias y que no se vean manchas. Cualquier manchita, le ponen ahí tache a esa revisión. La norma indica una cosa que aquí mismo aparece en el 5.9, que es desinfección exhaustiva de superficies. Eso sí está muy específico en la norma. Cuando hay biopelícula o algo raro, se tiene que vaciar la alberca, tallarla con una concentración de cloro específica, enjuagarla y volverla a llenar, y tiene que estar documentado en bitácora. Esto solamente se hace en el caso de que haya biopelícula. Si no tenemos la superficie limpia, no hay ningún problema. Después nos dice que debe contar con sistema de filtración. Obviamente, pues esto es que el filtro está instalado, es infraestructura. Renovación del agua diario del 5%. Está especificado en la norma, pero ya se está manejando que esto solamente se tiene que hacer cuando tienen estabilizador en el agua, es decir, ácido isocianúrico. Es cuando debemos de hacer esa renovación diario del 5%, porque es una cantidad de agua tremenda lo que se va a tirar si cambiamos todo el agua a una razón de 5% diario. Es muchísimo. Pero ya se aclaró que solamente es cuando tenga estabilizador o ácido isocianúrico en la alberca. La desinfección exhaustiva, el mantenimiento de equipos debe de llevarse una bitácora. Es decir, en la bitácora de control debe de anotarse cada cuando se le hace mantenimiento al equipo, bomba, filtro, calentador qué se le hizo en el servicio. Debe de anotarse en bitácora porque lo piden también la norma. Material flotante nulo, bueno, pues ya platicamos que hay que mantener la superficie limpia. Y los análisis y la metodología de los parámetros de control. Esto es obviamente documentación, que es cómo se llevan a cabo y hacerlos. Exenciones. Las exenciones son algunas albercas que son tipo balnearios que tienen el río ahí al lado, pues no les exigen tanto este control, porque
casi pueden cambiar el agua de un día para otro, ¿no? Entonces, esas exenciones se refieren a ese tipo de albercas en donde pueden cambiar el agua rápidamente. Esta es la parte de la NOM 245. Si tienen oportunidad de descargarla, ahí pueden leer claramente qué es lo que deben de cumplir, pero básicamente es esto que les estoy aquí presentando. Ahí está la tablita de los parámetros, ya la habíamos visto en la presentación previa, y la frecuencia. Aquí está. ¿Sale? Algunas experiencias que hemos tenido sobre las revisiones que hacen las autoridades. Ellos llevan un cuestionario con 60 preguntas, no siempre es el mismo, y algunas preguntas son recurrentes y están relacionadas todas con la higiene y la salud. También se hace una revisión visual de la alberca y las instalaciones en general, y ellos hacen su análisis de agua. Cada pregunta o revisión tiene una puntuación que va de 0 a 2. 0 no cumple, 1 cumple parcialmente y 2 cumple totalmente. Dependiendo de la puntuación obtenida, se hacen las recomendaciones o de plano se cierra el inmueble. Si está muchos puntos en contra, pueden llegar a cerrar las instalaciones. Cuando no se llega al óptimo, ellos hacen las recomendaciones y establecen un periodo de tiempo para que ustedes cumplan con la normativa, con lo que les haga falta. Y, bueno, aquí sí, esto también. Inspecciones que van más allá de lo que marca puntualmente la norma. Que si tienen rutas de evacuación, que eso ya es protección civil, pero bueno, sucede, uso de suelo, planes de protección civil, rutas de evacuación, alta del seguro, licencia de funcionamiento, ya no es sanitario, pero bueno, de repente llegan a ese tipo de revisiones también, ¿no? Eso es. Listo. Ahora vamos ya a la parte de los problemas comunes y cómo los podemos solucionar. Bueno, primero vamos a ver cuáles son los problemas causados y que se pueden solucionar por métodos químicos, ¿sí? Tenemos varios problemas. Problemas relacionados con falta de desinfectante, que se quedó sin cloro. Problemas que el agua siempre está de un color o luego está limpia y luego se pone verde, limpia, verde, y así está. Problemas de cloramina, problemas de turbidez permanente relacionadas con filtración y problemas de turbidez permanente relacionadas con química y problemas relacionados con desequilibrio químico. Las de falta de desinfectante, las causas probables es simplemente que no se le puso cloro o el bromo, que se descompuso el dosificador en caso de que tengan algún dosificador, que falló el suministro eléctrico, entonces todo se detuvo, bombeo, aplicación de desinfectante, etcétera, que el pH está debajo de 7,2 o la alcalinidad total está baja. Entonces, ¿qué le sucede al agua? Se pone turbia, primero se pone gris, turbia, y a veces se pone verde, así instantáneamente de un día para otro. La lectura de cloro es baja o cero, y en ocasiones la lectura del pH es muy baja. Esto está relacionado con lo que les comentaba. Si el pH está muy bajo, el cloro se nos va del agua, pero
literal, como agua. El pH abajo de 7,2, el cloro no se conserva, se pierde, no sirve para nada, se gasifica, se sale del agua. Entonces, un pH bajo nos puede causar que nos falte cloro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar el pH entre 7,2 y 7,6, aplicar cloro a razón de 5 partes por millón con la fórmula y las tablitas que les presentamos y agregar coagulante, algicida clarificador tipo cristalín a 10 partes por millón y filtrar de manera permanente hasta que el agua se aclare. Esta recuperación se puede tardar de 2 a 3 días. O sea, se nos descompone de un día para otro y nos tardamos 2 o 3 días en recuperarla, dependiendo de la eficiencia de nuestro equipo de filtrado. Agua con color verde opaca y olor desagradable. Esto es principalmente porque el agua está en proceso de descomposición, porque lo dejaron sin cloro mucho tiempo, ¿sí? También se encuentra fuera de rango, pH y demás parámetros químicos, porque nadie atendió esta alberca durante mucho tiempo. El agua se satura de suciedad, pierde claridad y presenta olor desagradable. ¿Qué debemos de hacer en una alberca que ya estuvo mucho tiempo sin hacérsele nada? Pues hay que ver primero que en el fondo no haya muchas piedras, muchas ramas, muchas hojas, mucho desecho, porque en ese caso lo más recomendable es vaciarla, sacar todo lo del fondo y volverla a llenar. Si la suciedad no es mucha, entonces procedemos a un tratamiento de floculación, que es aplicar productos para que toda la suciedad se asiente y después, por medio de la barredora, poder retirar todos los contaminantes y posteriormente ya iniciar el tratamiento con cloro, control de pH, etcétera, etcétera, etcétera. El tratamiento de floculación lleva unas instrucciones muy específicas para que se logre el resultado bien. Todo eso viene en la presentación. Esta presentación yo la tengo compartida con, con los representantes de la NEN. Y de todos modos, al final de cada presentación están mis datos. Si gustan contactarme vía correo, yo les mando las instrucciones que ustedes me soliciten. Y si tienen alguna pregunta extra, con todo gusto me la pueden hacer ahí. Siguiente, agua con color verde o transparente. El agua con color que es verde transparente significa que tiene metales disueltos. Metales disueltos como cobre o fierro, en una forma férrica el fierro, pero eso viene naturalmente en el agua de suministro. A veces se utiliza agua de pozo o a lo mejor es agua municipal, pero el pozo de donde la sacan tiene un alto contenido de metales disueltos, que cuando el cloro entra en contacto con este tipo de aguas, se oxida inmediatamente y se pone verde. Entonces dice, oye, el agua estaba transparente y de repente se puso verde, pues ¿qué le echaste? No es que se le haya echado, sino que trae el agua. Hay aguas, repito, cuyo suministro natural ya trae esos componentes. Entonces, cuando nosotros echamos el cloro, se pinta. Y dependiendo de qué tanto componente tengamos, va a ser mayor o menor la intensidad de la coloración. Entonces, simplemente, ¿qué pasa? Llenamos la alberca, está transparente, le echamos el cloro, se puso verde. Ok, ¿qué hay que hacer? Le ponemos nuevamente su algicida clarificador y la filtramos hasta que se componga. ¿Qué va a pasar después? Ya la tengo limpia, ya la estoy usando y tengo que poner agua de suministro porque lavé el filtro, porque se salpicó agua, porque se perdió agua. Tengo que meter agua de suministro nueva que también trae el contaminante. Entonces, pues vamos a tener que hacer el mismo procedimiento. Lo vamos a rellenar, se va a colorear, ya no tanto porque ya es menos cantidad de agua. Agregamos nuestro clarificador, filtramos y listo. Y así va a ser por siempre en ese tipo, a menos que cambien el suministro. Si hay la posibilidad, bueno, pues bien. Y si no, tendremos que estarlo haciendo de esa manera
procurando que esta filtración se haga en los periodos de descanso de la alberca, si es que hay la posibilidad. ¿Sí? Aquí también se puede utilizar o se puede sustituir el sistema de filtrado por unos filtros de cartucho, ya que los filtros de cartucho no utilizan agua para el retrolavado. No quiere decir que no se va a perder agua, porque al salpicar y nadar, etcétera, se tira agua, siempre y también se evapora por el calentamiento. Entonces, siempre sí tenemos que estar renovando cierta cantidad de agua, pero al utilizar filtros de cartucho, esa cantidad de agua se hace menos. Entonces, digamos que nuestro ingreso de nueva contaminación por sales de fierro o de cobre es menor y tenemos la posibilidad de aclararla un poco más rápido. El agua con color café rojizo o negro es el mismo caso anterior, solamente cambian los minerales que trae disuelto, pero el tratamiento es exactamente el mismo que el agua verde transparente. Presencia de cloraminas. Las causas probables es cloración insuficiente por debajo del punto de rotura. El punto de rotura es el punto exacto en donde las cloraminas se gasifican porque tienen la cantidad suficiente de cloro para estarse gasificando. Cuando nosotros estamos debajo del punto de rotura, es decir, que el cloro es insuficiente, las cloraminas no se eliminan. Están ahí, están presentes, nos están irritando, nos están causando molestias, malestar, etcétera, pero no llegamos al punto de rotura. La única manera de llegar al punto de rotura es subir el cloro a una concentración suficiente para que las cloraminas empiecen a gasificarse. Esa es una causa. La otra es un uso extenso de la alberca, un exceso de usuarios. Llámese curso de verano, llámese una fiesta enorme en la alberca donde se excedió el número de usuarios, crecen las cloraminas. Falta de higiene de los usuarios también favorece la formación de cloraminas y acumulación de cloraminas orgánicas. Ahorita vemos qué son las cloraminas orgánicas. ¿Qué le sucede al agua? En ocasiones pierde transparencia, pero no es algo que suceda siempre. Normalmente el agua se mantiene transparente. Lo que sí es que provoca irritación en ojos y respiratorias y menos frecuente en la piel. Afecta tanto a los que están nadando como a los que están afuera, que son los profesores o los instructores. Y es más notorio en albercas techadas porque obviamente no tienen la misma ventilación que tiene una alberca al exterior. Entonces, esa parte ya se las había comentado. Es muy importante que en una alberca techada haya buena ventilación para que no tengamos acumulación de cloraminas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues aplicar supercloración a 10 partes por millón y verificar las cloraminas 24 horas después o estarlas monitoreando. Cuando están de manera permanente, debemos de controlar la concentración de cloro entre 2 y 3 partes por millón, pH 7,276, y en caso de persistir, usar un producto cuya marca comercial se llama Shock Preventivo, a razón de 11 partes por millón, una vez por semana, y hacer diluciones periódicas de agua. Este shock preventivo ayuda a reducir un poco el contenido de cloraminas. Es un oxidante que no es a base de cloro. Es como echarle ozono al agua de la alberca. El ozono es un excelente desinfectante, pero no deja residual. Lo mismo sucede con este compuesto. El nombre químico del compuesto es monopersulfato de potasio. Es un oxidante muy eficaz, pero es instantáneo, no deja residual. Entonces, sí tiene un poder muy fuerte de oxidación. Entonces, sí logra reducir las cloraminas. Lo que hemos visto es como un 0,2 partes por millón. Es la reducción que hemos logrado. Pero más de eso no, y se tiene que aplicar de forma regular. Entonces, el uso de shock preventivo o monopersulfato de potasio nos ayuda en el control de cloraminas. Hay cloraminas orgánicas
y hay cloraminas inorgánicas. Las cloraminas inorgánicas son los compuestos simples, pequeños, de amonio simple. El cloro las atrapa, las ataca y rápidamente se gasifican, porque son moléculas o compuestos muy pequeños. Las cloraminas orgánicas son cloraminas cuyo molécula o compuesto es muy grande, es muy pesado. Entonces, aun y cuando el cloro logre atacar una o dos ramas, las cloraminas tienen tres ramas. Entonces necesitan tres moléculas de cloro por cada molécula de amonio. Yo necesito atacar tres ramas de ese compuesto para poderlo gasificar. Cuando alguna rama es demasiado larga y el cloro no logra desplazarla, porque son reacciones químicas, cuando el cloro no logra desplazar esa rama, se mantienen ahí. Entonces, todavía no se encuentra, todavía no se ha encontrado, la ciencia no ha encontrado la manera de eliminar las cloraminas orgánicas. Lo que tenemos que hacer es lidiar con el contenido de cloraminas lo mejor que se pueda y para reducirlas solamente es por dilución de agua, es decir, tirar una cierta cantidad de agua de la alberca y volverla a llenar. Es el único método conocido hasta ahorita. También está documentado que el ozono y la luz ultravioleta ayudan a eliminar las cloraminas orgánicas. Esa prueba todavía no la he hecho, pero está documentado que es posible con equipos de ozonificación y luz ultravioleta reducir el contenido de cloraminas orgánicas. Turbidez por falta de filtración. Cuando nuestro sistema estuvo mal diseñado, mal calculada la tubería, el filtro, la bomba, etcétera, o por modificaciones posteriores mal ejecutadas porque no encontraron el tubo que debía llevar o lo que sea, o la bomba ya no había de ese y pusieron una más chica o el filtro quedó más chico. Todas estas causas, que es diseño deficiente, modificaciones mal ejecutadas, obstrucción en el sistema de recirculación por manejo deficiente del tratamiento químico, que es lo que les decía yo. Tenemos agua incrustante o agua que hace depósitos, hace sarro y se nos reducen los diámetros de las tuberías. ¿Qué le sucede al agua? Se pone sucia, se pone turbia, estando bien el cloro, estando bien el pH, estando bien todo. Esta vez no se nos olvidó poner cloro, está muy bien todo. Entonces está turbia y en curso de verano se nota más todavía, porque entró más gente y no la pudimos limpiar. Ese es falta de filtración. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Incrementar la filtración. ¿Cómo? Balanceando potencia de bomba, diámetro del filtro, diámetro de tuberías o reparar bien alguna reparación mal hecha. Así es como se resuelve esto. Si ya no fue posible porque la alberca de origen se diseñó mal, entonces, porque ya no hay más tubo, tenemos que ayudarnos de sistemas de filtración externos, portátiles, que podemos llegar que ahí con el carrito, conectar unas tuberías en la alberca y estar recirculando las noches o ayudarle de alguna manera a que se aumente la capacidad de filtración. Si todo eso tampoco es posible, bueno, pues entonces tenemos que hacer floculaciones semanales o frecuentes. Estar haciendo clarificaciones para que el agua se haga transparente el lunes y el sábado pues ya está medio sucia, pero el domingo lo volvemos a hacer y así le seguimos. Sí, ya casi terminamos. Sí, nos faltan dos. Me parece que tenemos que entrar a receso. Permítame un momento, por favor.
Muy bien. Vamos a continuar, ya casi terminamos y ya después va a haber una sección de preguntas, no sé si van a ser escritas o orales, ahorita lo vemos. Eh, el, la turbidez por desequilibrio químico es cuando tenemos exceso de sales, es decir, pH alto, alcalinidad total alta, dureza alta. O sea, vamos dejando que se acumule, estamos viendo que se nos sube la alcalinidad, no hacemos nada, el pH, la dureza y todo. Entonces, pues, el agua tiende a enturbiarse, tiende a ensuciarse, a opacarse un poquito. No es una opacidad fuerte, porque es un exceso de sales, es sales que se disuelven. Entonces tenemos ya ahí una acumulación alta de sales y el agua tiende a ponerse ligeramente opaca. Tampoco es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ajustar todos los parámetros dentro de los rangos recomendados y con eso lo solucionamos. Accidente fecal sólido. Obviamente, pues su nombre lo dice todo, alguien se hace del baño en la alberca, es una condición de, ¿cómo le llama? Es una contingencia, es lo que la norma 245 denomina como contingencia. De hecho, todo esto que explicamos ahorita debe ser contingencia, pero algunas acciones requieren que se salga la gente y otras acciones no. En este caso, sí se debe salir la gente. Cuando tenemos un accidente fecal sólido, debemos de suspender el servicio. Aquí vamos, ok, aquí lo vamos a revisar, ¿sí? Primero se tiene que avisar, se tiene que salir la gente, se tiene que subir el nivel de cloro a 2 partes por millón y asegurarse que el pH está entre 7.2 y 7.6, temperatura mayor a 25 grados, mantener la concentración de cloro por lo menos 25 minutos antes de abrir la alberca. Ahí está. 25 minutos a 2 partes por millón, que se filtre de manera continua. Aquí es cerciorarse que el sistema de filtración se encuentra en operación, mientras la alberca alcanza y mantiene la concentración correcta de cloro. Durante el proceso de desinfección, se abre la alberca. El accidente fecal líquido, ese sí es sumamente grave y tienen que darse cuenta, porque si no se dan cuenta, es una cantidad de bacterias impresionante lo que va a ingresar a la alberca. Es una condición hasta cierto punto peligrosa para los usuarios. Se debe de suspender el servicio de la alberca, subir el cloro a 20 partes por millón, mantener el pH de 7.2 a 7.6, le puse 7.5, una disculpa, y una temperatura de 25 grados centígrados o mayor, mantener el nivel de pH y del cloro por 12 horas con 45 minutos. O sea, ya no se va a usar prácticamente hasta el otro día. El sistema de filtrado debe estar operando todo ese tiempo, lavar el filtro después de esas 12 horas, que debe de echarse al drenaje y, bueno, aquí es seguir las normas porque es un código de Estados Unidos. Retoma el nivel de cloro a los niveles normales, de acuerdo a lo requerido por las autoridades sanitarias, y abrir la alberca al público y hacer actividad normal. Pues hasta aquí terminamos. Cualquier duda, ahorita ya nos darán instrucciones los directivos. Aquí terminamos. Muchas gracias por su atención. Estoy abierto a las preguntas y a la hora que ustedes gusten, estamos ya listos. Gracias. Gracias por su atención.